Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Le hemos ya puesto punto final a nuestra pasada serie, Testigos. Bueno, cuando digo punto final quiere decir que ya llegamos al fin. No quiere decir que haya muchos temas más que compartir. Como siempre, cortamos ya alguna serie para continuar con la siguiente, pero naturalmente hay mucho más que ampliar, mucho más que profundizar. Vamos a comenzar una serie que es muy necesaria en este momento. Vamos a hablar acerca de algo lo cual todos están buscando, anhelando. Tranquilidad. Pero también cuando hablamos de tranquilidad estamos hablando de paz. Tranquilidad y paz. Eso es todo lo que mucha gente necesita. Bueno, no todo, pero algo fundamental. Tener tranquilidad, vivir tranquilo, experimentar paz en su vida. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice esta frente a esto que es tan importante, que en últimas es una necesidad básica que tenemos todas las personas. Pero yo quiero pedirles que me acompañen en Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice así Dios: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Bueno, para comenzar, aquí quise resaltar dos verbos importantes: oír y atender. Vamos a ver por qué esto es interesante y le vamos a sumar otros verbos que nos van a ayudar a entender qué es lo que se necesita para poder obtener, y más que obtener, para poder recibir tranquilidad y paz. Versículo 30. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Aquí ven algo fundamental. Me habla de querer y de apreciar. Entonces van aquí los cuatro verbos: oír, atender, querer y apreciar. Cuatro puntos importantes. Versículo 31. Comerán del fruto, dice así, de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Y sigamos con los versículos siguientes. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mira lo que me dice aquí, este último versículo. El que me oyere va a habitar confiadamente. Entonces va a vivir de esa manera, va a vivir tranquilo. Habitará confiadamente y va a vivir tranquilo, sin temor del mal. Mire que la tranquilidad, pues está aquí en la palabra de Dios. Por supuesto, está íntimamente ligada la tranquilidad con la confianza. Yo necesito, claro, habitar confiadamente y vivir tranquilo, sin temor del mal. Pero volvamos nuevamente por allá atrás al versículo 24. Mas el que me oyere. Hay cuatro verbos que enfatizamos aquí. Uno de ellos tiene que ver con el oír. Recordemos, el segundo es el atender. Tercero, el querer. Y cuarto, el apreciar. Pero todo empieza por el oír. Al fin y al cabo, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír. Solo que en este caso, qué importante es esto: el oír lo que la palabra de Dios tiene para mí. El atender. Ahí estamos viendo algo fundamental. El atender, claro, la palabra de Dios. El atender cuando Dios extiende su mano sobre mí. Es como cuando alguien pues le extiende su mano a usted y usted lo deja ahí con la mano extendida. Usted lo atiende. Claro, atiende a esa persona. Dios desde lo alto extiende su mano y yo lo atiendo. ¿Para qué? Para que Dios obviamente me levante, pero yo oigo primero. Luego yo atiendo. Pero también es el querer el consejo de Dios. Yo quiero el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo necesito. El consejo. ¿De quién? De mi Señor. Pero también apreciar. O sea, valorar. Valorar como lo más maravilloso, como el tesoro más precioso de todos. Claro, su palabra, pero ¿saben qué? La reprensión de Dios también. Sí, así es sencillo. Claro, es algo lo cual seguramente a la mayoría no les gusta oír. La reprensión, la amonestación, la corrección, la disciplina del Señor.
Porque la mayoría, o digamos muchas personas, menosprecian la reprensión. Entonces son 4 puntos importantes. Y cuando yo oigo, cuando yo atiendo, cuando yo quiero el consejo de Dios y cuando yo aprecio, yo valoro como lo más maravilloso de todos ese tesoro, la reprensión de Dios, y Dios me reprende en su palabra, entonces, ¿saben lo que va a ocurrir en mi vida? Yo voy a vivir tranquilo, sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, en el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Miren que dice aquí, oír. Pero por otro lado también habla acerca de el consejo. Entonces, oirá el sabio. Comienza con el oír. Versículo 15, aquí mismo de Proverbios 1. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Y de qué, a quién se está refiriendo? Con los engañadores, con los pecadores, con aquellos los cuales están continuamente, pues, como quererme jalonar hacia ellos. Y continúa diciendo, aparta tu pie de sus veredas, no andes en camino de ellos. Pero recordemos aquí algo, más el que me oyere, y aquí vemos, más el que me atendiere. Hay personas que atienden a aquellos engañadores y no atienden a aquella mano que Dios me extiende a mí. Atienden cuando alguien más se les extiende la mano, pero no atienden a esa mano extendida de Dios. Pero esa mano que se extiende es de los engañadores, que los quieren llevar hacia ellos. Y luego me dice, claro, ahí en la palabra es el versículo 30, recordemos aquí algo. Me habla acerca de más el que quiera. El que quiera. ¿Qué quiere decir? Recibir, ¿qué? El consejo de Dios. Veamos nuevamente aquellos 4 verbos que hemos venido enfatizando. Oír, atender, querer y apreciar. Y yo creo que quiero querer su consejo, dice el versículo 30. Querer el consejo de Dios. Yo lo quiero, yo lo necesito. Pero muchos lo que hacen es pues, preferir sus propios consejos. Y eso me dice el versículo 31 de este capítulo que ya hemos venido enfatizando, de Proverbios 1. Lo que quieren es sus propios consejos. Se aconsejan ellos mismos y repudian el consejo de Dios. Pero, ¿qué vemos aquí en su palabra? Miren lo que dice Proverbios 1:3, volviendo a este mismo punto. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Yo recibo el consejo de Dios, el consejo de Dios que es justo, que es equitativo, que es prudente. ¿Qué he de hacer entonces? Recibir el consejo de Dios, pero también apreciar la reprensión de Dios, como dice aquí el versículo 30. Y saben lo que me dicen las palabras en este sentido, que solo aquellos sobre quienes ha sido el Espíritu Santo derramado son aquellos que aprecian y vuelven a la reprensión de Dios. Algo importante, una persona llena del Espíritu Santo de Dios valora la reprensión de Dios. La reprensión de Dios es un tesoro para su vida. No menosprecia la reprensión de Dios. Más tarde que temprano, lo que cada persona quiere es tranquilidad. Esto no quiere decir que yo deje de vivir. La gente a veces confunde la tranquilidad con una vida básicamente inutilidad. No, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice mi Señor. La tranquilidad no es eso. La tranquilidad es vivir confiadamente en Él. La tranquilidad me la da es el oír, el atender, el querer y por supuesto, el apreciar. El vivir tranquilo es el vivir sin temor del mal. En eso consiste la tranquilidad. No es que el mal no me venga. Me puede venir seguramente. Es posible que muchos planeen cosas contra mí. No. Eso no quiere decir que eso va a ser, que yo voy a ser exento de eso en mi vida y de muchos más, de problemas, de barreras. No. Lo que quiere decir es de que yo voy a vivir pero sin temor del mal. Muchos pueden planear el mal contra mí, pero yo voy a vivir sin temor del mal. La tranquilidad la trae en últimas, la confianza en Dios. Y la confianza depende de a quién estoy oyendo
que es mi Señor, o estoy oyendo a otros más que lo que estoy oyendo? Por supuesto, es importante lo que oigo, siempre y cuando venga de aquel a quien yo confío que es mi Señor. Entonces, mi confianza depende de aquel que estoy oyendo. Y si yo estoy oyendo a mi Señor y estoy oyendo lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios me habla por medio de su palabra, entonces sí, depende de qué estoy oyendo, a quién estoy atendiendo. En otras palabras, la tranquilidad depende de alguien. ¿De quién? De mi Señor. O sea, a Él es a quien yo tengo que oír. A Él yo tengo que atender. A Él es a quien yo debo anhelar. Eso quiere decir querer, por cierto, anhelar. Y a Él es a quien yo aprecio y valoro, porque su reprensión es necesaria para mi vida. Recordemos entonces nuevamente Juan 10:10, que Jesús ha venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Qué quiere decir? Abundancia de paz y de tranquilidad. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. En este día, Dios, estoy aquí, Señor, para oírte, para atenderte, para recibir todo de ti. Dios, estoy aquí, Señor, para recibir tu consejo. Pero, Señor, estoy aquí porque yo quiero cada día recibir más y más de ti, recibir tu palabra, tu consejo. Pero también estoy aquí porque yo sé que yo necesito de tu reprensión, porque tu reprensión es necesaria en mi vida y tú me reprendes por medio de tu palabra para que yo haga de conformidad a tus caminos y no al mío. Y como dice tu palabra, Señor, yo no quiero, Dios, llenarme de mis propios consejos, sino de tu consejo. Querer, Señor, tu consejo. Querer anhelarte a ti, Dios. Ahora, Señor, yo sé que si yo te oigo, que si yo te atiendo, que si yo recibo tu consejo, que si yo, Dios, aprecio tu reprensión, yo voy a vivir tranquilo. Voy a vivir, Dios, confiadamente, habitar confiadamente y viviré tranquilo, sin temor del mal. Ahora, que tu bien sea sobre cada uno de estos tus hijos, Padre, y tus siervos, Señor, quienes hoy han atendido y siempre tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmite este programa todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la encantadora Guajira colombiana, aquí al norte del país, de Colombia, donde me encuentro. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que antes de despedirse de nosotros, de desconectarse, nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Esto nos ayuda mucho a nuestro canal y comparte este programa con otras personas en este día. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.